Hola, en el último día de nuestro curso en sesión presencial, en la sexta sesión, el objetivo es un poco ambicioso. Vamos a realizar un juego similar a esto que aparece aquí en pantalla. Entonces, el objetivo es disponer de una nave que se mueva por pantalla y que evite impactar contra unos asteroides. Vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, como siempre, empezaremos por hacer un nuevo proyecto. Va a ser una aplicación Java, como siempre. Bueno, creo el proyecto, le pongo un nombre al proyecto y le digo cuál va a ser mi clase principal. Bueno, en mi juego voy a tener una nave y voy a tener distintos asteroides. Voy a crear dos clases para modelar esos elementos. Dentro del paquete en el cual voy a ubicar todo por comodidad, voy a crear una clase Java que voy a llamar asteroide para colocar aquí todo lo necesario para este objeto. Igualmente voy a crear una nueva clase que va a representar a mi nave dentro del juego. Bien, lo que vamos a hacer es que tanto nuestra clase juego como nuestros asteroides y naves extiendan a la clase JPanel para poder pintar los distintos elementos. Luego veremos... me he equivocado. Simplemente deshago lo que acabo de hacer. Quería hacer un import. Extends JPanel es con mayúsculas. Ahora aparece aquí el import para la clase que me interesa. Y esto es algo que voy a tener que hacer igualmente con mis asteroides y con mis naves, que no serán a fin de cuentas más que JPanels en los cuales voy a pintar una serie de rectángulos. Bien, entonces mi juego, dentro del main, lo que voy a hacer va a ser instanciar. Y como hemos visto hasta la fecha, nosotros no podemos lanzar directamente un JPanel, sino que necesitamos un JFrame en el cual ubicamos el JPanel. Entonces vamos a crearnos un JFrame y vamos a poner que en el titulito ponga el siguiente texto. Sesión 6, asteroides. De nuevo tendremos que hacer el import. Y ahora, perdón, esto también es un JFrame. Lo que hacemos es a este frame añadir la variable juego que acabamos de crear, que a fin de cuentas es un JPanel. De forma que en el JFrame que acabamos de crear, pues eso, tenemos el JPanel con el que estamos trabajando, que es juego. Vamos a hacer alguna cuestión más sobre este frame. Vamos a hacer que no se pueda redimensionar. Para ello ponemos set resizable a false. Necesitamos que el frame sea visible para poder trabajar con él. E igualmente tenemos que decirle qué tiene que ocurrir en caso de que se presione la X que está arriba a la derecha en la ventana. Por último, vamos a darle unas dimensiones a este frame de 400 por 400. Bien. Y aquí lo que nos va a interesar es tener un bucle infinito.
De modo que siempre se realicen las siguientes acciones, que van a ser mover, que van a ser, una vez que hemos movido todos los elementos con los que estamos trabajando, repintar nuestro componente. Después vamos a vamos a pausar el proceso durante 10 milisegundos y eso será todo. Sleep. Y esto será todo. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco el problema. Si a nosotros nos interesa que durante el infinito, en nuestra partida, se estén moviendo los elementos, lo que necesitamos es disponer de una clase que haga los elementos moverse. Entonces vamos a hacernos dicha clase, dicho método, que tendrá esta funcionalidad. Añadimos el throw, que se lanzará en caso de que esto falle. Y esto es algo que tendremos que hacer a continuación. Entonces voy a poner simplemente esto para que falle y acordarme que tengo que hacerlo. Voy a modelar mi nave, para lo cual voy a crear una variable de tipo entero que va a ser la posición X que va a tener la nave, la posición Y que va a tener la nave, el desplazamiento en el eje X y el desplazamiento en el eje Y. También voy a crear unas constantes en las cuales voy a establecer el ancho y alto de mi nave. Y por último, voy a crear una variable de tipo juego que voy a llamar juego. Esta variable la voy a necesitar para poder pintar, porque aquí pasaré el elemento graphics, lo veremos cuando nos haga falta. Bien, vale, de momento lo dejamos así. Y voy a ver qué es lo que me hace falta para crear un asteroide. El desplazamiento en los asteroides, voy a establecer que por defecto sea este. Los asteroides me interesa que sean un poquito más grandes, con lo cual hago esto de aquí. Bien. Entonces, ahora voy a volver a trabajar con el método mover. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamar durante el juego. Lo que quiero hacer es que se muevan los elementos asteroide y los elementos nave. Entonces necesitaré que estas variables sean variables globales. Para ello, me voy a crear una nave, una variable global de tipo nave, y me voy a crear una array list que va a contener asteroides. Tendré que hacer el import. Bien, y lo que voy a decir es que en cada movimiento del juego voy a llamar a esta variable a otro método mover que tendrá la nave. Y igualmente, para cada elemento asteroide que tenga en este bucle,
voy a hacer lo mismo. De forma que haré asteroide.mover. ¿Vale? Estos métodos son métodos que todavía no tengo implementados en las clases, entonces voy a decirle al entorno de desarrollo que me los cree. Voy a acceder dentro de cada uno de ellos y en vez de que compile voy a meter un error, un to-do, que me va a servir posteriormente para acordarme que tengo que hacer esa implementación. Bien, voy a ver a las cuestiones que tengo pendientes. En mi nave, cuando se mueva, lo que tengo que hacer es a la posición X que tenga mi nave sumarle el desplazamiento que tenga establecido en X. Luego veremos cómo me encargo de hacer estos desplazamientos. Los haremos a través del teclado. Entonces lo que tengo que hacer es a la posición X sumarle lo que me tenga que desplazar en X. De igual modo, a la posición Y le tendré que sumar lo que me tenga que desplazar en Y. Esto posteriormente lo modificaremos, porque veremos que si lo dejamos así, la nave puede salir de pantalla, y es un comportamiento que no nos interesa. Lo mismo ocurrirá con los asteroides. ¿De acuerdo? Para mover un asteroide lo que haremos será esto. Nos volverá a correr exactamente lo mismo, que el asteroide saldrá de pantalla. Bien. Vale. Si nosotros lanzamos esto así tal cual está, nuestro punto de entrada en la aplicación va a ser esta clase que tiene un método main y se va a crear una nueva instancia de juego. En esta nueva instancia de juego, nosotros, si os dais cuenta, no tenemos ningún constructor de juego. Lo que nos va a interesar es, vamos a crear antes de nada ese constructor, y en ese constructor vamos a inicializar, entre otras cosas, la nave y el array list que va a contener los asteroides. Como cualquier otro constructor, lo que vamos a hacer va a ser inicializar los objetos del juego. Para ello diremos que nave es igual a new nave. Luego ya veremos si tenemos que hacer algún comportamiento especial en el constructor de nave. Igualmente el array list que va a contener los asteroides lo inicializaremos. Este array list por la primera vez va a estar vacío. Como conforme va pasando el tiempo voy a ir añadiendo asteroides, voy a crear un método que se encargue de añadir asteroides. Como es una funcionalidad que solamente voy a utilizar desde aquí, lo haré privado. Bueno, ya me lo ha hecho el entorno de desarrollo. Este añadir asteroide, lo único que va a hacer va a ser crear un nuevo asteroide y añadirlo a la lista de asteroides que ya tengamos. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre si ejecutamos esto. Volvemos a lanzarlo. Bien, y vemos una pantallita en la cual no está dibujándose nada. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, lo que ocurre es que no estamos encargándonos de pintar en pantalla los distintos elementos. Entonces, este método repaint, que tiene un jpanel, lo que hace es llamar al método paint. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sobreescribir el método paint. Añadimos el import, vamos a marcar también
que estamos sobrescribiendo el método, y vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer cada vez que se tenga que pintar. Entonces, lo primero que vamos a decirle es que llame al padre, y esto se va a encargar de... Esto es necesario para borrar la pantalla antes de volver a pintar. Y ahora lo que vamos a decir es que la nave se pinte. Habrá que pasarle el objeto G, será un método que tendremos que hacer, e igualmente cada uno de los asteroides que tengamos en la aplicación se tendrá que pintar. También tendremos que sobreescribir el método paint de la nave y el método paint del asteroide. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a copiarnos la cabecera y nos vamos a ir a nuestra nave para crear la funcionalidad pintar. Vamos a hacer que el color con el cual se pinte nuestra nave sea el rojo, por ejemplo. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser dibujar un cuadrado, un rectángulo, bueno, cuadrados en este caso, pero no los bordes, sino el relleno. Entonces, tenemos aquí el método que nos permite hacerlo. En este caso será en la posición X, la posición Y, y tendremos que hacer uso del ancho y el alto. A la hora de dibujar un asteroide va a ser igual, solo que no vamos a cambiar el color. Como he copiado y pegado, si he importado color. Para mejorar el consumo de memoria quitamos el import. ¿Vale? Bien, vamos a probarlo a ver qué ocurre en esta ocasión. ¿Vale? Vemos que se mueven los elementos y ocurre lo que hemos comentado antes, que el asteroide ha salido de la pantalla. Fijaros, no sé si os habéis dado cuenta que al ejecutarlo, tanto la nave como el asteroide han aparecido rojos. Esto es porque estoy pintando primero la nave y después el asteroide. Y en la nave estoy cambiando el color. Entonces, para no hacer dos veces el pintado, simplemente voy a cambiar el orden. Si ahora lo ejecuto, como aquí no cambio el color y aquí sí, pues saldrán los asteroides en principio negro y la nave roja. Vamos a ver que sea cierto. Vale, correcto. Si nos fijamos, el asteroide va a salir de la pantalla. Nosotros no queremos que esto ocurra. A nosotros, con los asteroides, no nos interesa el comportamiento que acabamos de ver, sino que lo que nos interesa es que si el asteroide sale de la pantalla, en vez de empezar a desplazar, sale por la derecha, que deje de desplazarse hacia la derecha y pase a desplazarse hacia la izquierda. Si sale hacia la izquierda, nos interesa que pase a desplazarse hacia la derecha. Si sale por abajo, nos interesa que rebote hacia arriba. Entonces, para hacer este comportamiento, vamos a decir lo siguiente. Si la posición X actual más la posición X actual más el desplazamiento actual que tengamos es mayor que la anchura de la pantalla, tendremos que descontar el ancho nuestro. En este caso queremos que el desplazamiento en el eje X no sea hacia la derecha, sino que sea hacia la izquierda. Que la altura del juego menos la altura de nuestro asteroide. En este caso nos interesa es que el desplazamiento en Y sea -1. Y posteriormente sí que hacemos lo que es el desplazamiento, ya actuamos sobre la posición X y la posición Y. Entonces vamos a comprobar que en el caso de los asteroides ocurre lo que hemos intentado programar. Si os fijáis, cuando le doy a ejecutar, la aplicación falla.
me dice que tengo un puntero nulo, un null pointer exception en la línea 19. Si miramos la línea 19, aquí tengo el null pointer exception, efectivamente veo que no he inicializado esta variable. Entonces, a mí lo que me interesa es cada vez que se cree un asteroide, pasarle esta variable, y ya que estamos, cada vez que se cree un asteroide voy a decir que la posición X y la posición Y sean aleatorias. Entonces, para ello necesitaré un constructor de la clase asteroide. Entonces, en el asteroide lo que tengo que decir es que mi variable local juego sea igual que la variable juego que me acaban de pasar, y de paso lo que voy a hacer es que mi variable posición X sea igual a un número aleatorio comprendido entre 0 y 400. Lo mismo hago con la posición Y. Si ahora ejecuto esto, veo que me falla porque antes he inicializado la variable asteroide sin pasarle esto de aquí. Entonces, donde inicialice mis asteroides, lo que tengo que hacer es pasarles esta variable. Esto me va a pasar también con las naves. Entonces voy a crearme un constructor para nave, porque un poco más adelante me va a ocurrir lo mismo. La nave yo no quiero que salga en una posición aleatoria, sino que quiero que salga centrada. Como la pantalla que estamos trabajando es de 400 por 400, si lo pongo en la posición 195 de X y en la posición 195 de Y, considerando que el ancho es 10, conseguiré centrar la nave. Ahora esto me fallará en donde haya usado un constructor de nave y ya lo tengo hecho de forma funcional. Si ahora ejecuto, habré solucionado el problema que antes tenía. Y en teoría veremos que la nave se comporta como debe, rebotando. ¿Vale? Ahora me falta hacer que cuando yo use las flechas de mi teclado, la nave se mueva. Para ello lo que tengo que hacer es Ahora lo que me falta hacer es que en mi clase juego añadir un listener para el teclado. Entonces, voy a hacerlo aquí, en el constructor. Dispongo de un método que es add keyListener, que me pide un keyListener. Entonces voy a hacer una clase anónima. Este concepto no lo hemos utilizado hasta el momento en el curso y os voy a pedir simplemente que os creáis que funciona así, ya que creo que si no puede resultar bastante complejo. Y si presiono Enter de nuevo, veré que además de poner los paréntesis como ocurría con anterioridad, me va a dar una serie de métodos que tengo que rellenar. Entonces, este de aquí no lo quiero dotar de ninguna funcionalidad, con lo cual voy a dejarlo vacío. Cuando se suelte una tecla, tampoco quiero que ocurra nada, con lo cual voy a dejarlo vacío. Y aquí sí que quiero que ocurra algo. Aquí lo que quiero que ocurra es cuando se presiona una tecla, es que en la nave que yo tengo se llame a un método que voy a llamar, por ejemplo, keyPreset. Y en este método me voy a encargar de hacer la funcionalidad que se encarga de mover la nave hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, tengo que encargarme de programar ese método. Ya me lo ha creado. Control clic me lleva directamente a donde me interesa. Y aquí lo que tengo que decir es que sí.
Aquí lo que estoy diciendo es que si la tecla que se ha presionado es la tecla que se encarga de ir hacia la izquierda, el desplazamiento en X tiene que valer -1, que subir hacia arriba. ¿De acuerdo? Va a ser desde aquí desde donde nos vamos a encargar de gestionar los desplazamientos, no como ocurría en el caso de los asteroides, que estaba automático. Vamos a ver si esto que acabamos de hacer funciona. Nos faltará de hacer que la nave no salga de pantalla. Si lo doy hacia la derecha solamente una vez, voy a ver que la nave se va a estar moviendo continuamente hacia la derecha. Si ahora ejecuto esto, no va a funcionar. Y es que me falta una cosa muy importante, que es añadir aquí el hecho de que mi elemento tenga constantemente el foco para que atienda estas peticiones. Si ahora lo ejecuto y le doy hacia la derecha, mi nave se va a estar desplazando hacia la derecha de forma infinita. Como no he puesto nada que se encargue de comprobar que si sale o no se sale, ahora que presione hacia la izquierda en algún momento dado volverá. A mí no me interesa tener este comportamiento, entonces voy a corregirlo. Lo que tengo que hacer es que en la nave, algo muy parecido a lo que tenía hecho en los asteroides. De hecho, voy a copiar parte del código. En el caso de las naves, lo que voy a hacer es que si la posición X más la posición de desplazamiento es mayor que la anchura, descontando el ancho de nuestro elemento, deje de desplazarse hacia la derecha. Es decir, yo no quiero que la nave rebote, quiero simplemente que no pase de la derecha. Lo mismo, no quiero que rebote por la izquierda, sino quiero que deje de ir hacia la izquierda. Es decir, la nave quiero que esté siempre dentro de pantalla. Si ahora ejecuto esto y le doy hacia la izquierda, veré que no pasa del borde. Si le doy hacia abajo, veré que no pasa de abajo. Si le doy hacia la derecha y hacia arriba, se moverá en diagonal y veré que no pasa de ahí. Es el comportamiento esperado. Nos falta encargarnos de qué tiene que ocurrir en caso de que la nave choque con un asteroide. Entonces lo que vamos a hacer es, cada vez que movamos la nave, comprobar si existe un choque. Entonces, si existe un choque, vamos a hacer que el juego llame a un método que se llame GameOver. Entonces tenemos que encargarnos de hacer sendos métodos. Vamos a ver, ¿no lo he creado? Bien. Y tendremos que comprobar tanto... tenemos que comprobarlo si nuestra nave choca con cualquiera de los asteroides que hay en el juego. Entonces tenemos que hacer un bucle en el cual, si cualquiera de esos asteroides asteroides pertenece a juego, como es de acceso privado y no hemos creado el getter, lo tendremos que hacer ahora. Entonces, juegos, a mi asteroide, voy a hacer refactor, encapsulate field y voy a crear un get asteroides que me va a hacer falta. Vale, ya tengo acceso a los asteroides de mi juego y lo que voy a decir es que sí, del asteroide que estoy evaluando en este momento, vamos a poner el nombre de la variable completa. Sus límites coinciden con los límites de la nave, significa que hay un choque y devuelvo verdadero. En caso de que durante todas las iteraciones no ocurra ningún choque,
devolveré falso. Y ya únicamente me falta implementar la funcionalidad del Game Over. Voy a decirle al entorno de desarrollo que me cree el método. Y aquí lo que voy a hacer es mostrar un mensaje de diálogo con la pantalla diciendo Game Over. Le digo al juego que salga. Si ahora ejecuto esto, en el momento en el que mi nave choque con mi asteroide, debería ocurrir que se lanza la excepción. Como aparentemente no está funcionando, me da la sensación de que tengo que sobreescribir los métodos que se encargan de devolver los límites de los asteroides y de las naves. Es decir, aquí he llamado a un método que es getBounds, que yo he dado por hecho que me iba a devolver las dimensiones. Aparentemente esto no está ocurriendo, así que lo que voy a hacer va a ser sobreescribir dicha funcionalidad para asegurarme de que devuelva un rectángulo con las dimensiones adecuadas. Vamos a añadir la anotación. Y esto me va a hacer falta también para el asteroide. Voy a comprobar que sea esto. Va un poco mal porque estoy trabajando con una máquina virtual, entonces el tema de los gráficos no termina de ir todo lo fino que debería. Vale, ahora que he conseguido que se choquen, veo que ahora sí que está funcionando. Hemos comentado que nos interesaría que el número de asteroides fuese aumentando cada vez que la aplicación va funcionando. Entonces lo único que tengo que hacer es en mi juego tener una especie de contador. Entonces lo que voy a hacer es crear una variable en la cual almaceno el número de iteraciones que estoy realizando en la aplicación y decir que sí, por ejemplo, es decir, cada 5 segundos. Lo había puesto cada 50 segundos, que es demasiado. Vamos a poner que cada 5 segundos aparezca un asteroide nuevo. Si en algún momento dado nuestra nave se choca con cualquiera de ellos, la partida habrá terminado. Como veis, conforme va pasando el tiempo, la dificultad va en aumento. Y esto es todo. Como siempre, dejaré un enlace al código del proyecto en los comentarios de YouTube para que lo dispongáis de él.